Hace unos años vi estas fotos por primera vez. Bueno, supongo que eso no significa mucho para ti, pero de hecho, lo que estamos viendo en la pantalla son pequeños trozos de pino y manchas de sangre que deberían haber aparecido por sí solas. Muy, muy extraño. Fotos suficientes para despertar mi curiosidad y decidí investigar. De hecho, después de unos pocos clics en internet, aprendí que estos pequeños panecillos son en realidad lo que llamamos anfitriones, usados en la misa católica. ¿Misa católica? Creo que lo sabes, al menos el nombre. Sí, no importa cuál sea tu religión o creencia, estoy casi seguro de que has asistido a una misa al menos una vez en tu vida, tal vez una boda o un funeral, o una misa navideña a la que asististe cuando eras niño con tus padres. Nos sentamos, nos levantamos, cantamos, nos sentamos y nos levantamos de nuevo mientras otros se arrodillan. De pequeños no entendemos todo, esperamos mirando pinturas o imaginando trepar los pilares. Nunca lo hiciste. De todas formas. Investigando, aprendí que los anfitriones suelen ser hechos por monjes o monjas. De hecho, la receta es súper sencilla. Solo harina de trigo, agua, eso es todo. No hay levadura ni masa madre. Básicamente esto es lo que mantiene al huésped plano, creando un pequeño disco blanco, pero no fermentará como las baguettes o los rollos que estás acostumbrado a comprar en la panadería. Pero cuanto más avanzaba mi investigación, más cosas extrañas se acumulaban. Por ejemplo, estoy seguro de que no sabes que hay este elemento en la iglesia católica de la que voy a hablar. Bueno, cuando entras a la iglesia se siente bien. Honestamente, la arquitectura suele ser bastante impresionante. Esto es bueno porque es un lugar tranquilo y pacífico cuando hay mucho ruido en la ciudad. Ya sabes, no sé si alguna vez lo has hecho, pero me gustaba ir a la iglesia en París entre el mediodía y las 2. Es una atmósfera bastante relajada. La luz del vidrio de colores, el silencio, el olor de las velas. Es un lugar genial, ya sabes. ¿Alguna vez has notado la pequeña luz roja delante? Ahora que lo menciono suena, ¿verdad? Hay una pequeña luz roja, porque al lado, en la caja dorada llamada tabernáculo, hay una copa llamada ciborium. Hay anfitriones en este ciborium, los llamamos anfitriones sagrados. Hasta ahora está bien, pero probablemente no dirás nada especial. Te preguntas qué tiene que ver esto con las fotos que te mostré. Hablaremos de ello. Mi sorpresa no terminó al enterarme de lo que pronto te contaré. En la misa, me di cuenta de que este es el momento más importante para los católicos, cuando el sacerdote trae un anfitrión para la consagración. Después de ese momento, los católicos creen que el maestro ya no es pan, sino que se convierte en Jesús. No, para los católicos un maestro divino no es un trozo de pan, sino una persona verdaderamente viva, la persona de Jesús, en otras palabras, Dios mismo. Entonces, de hecho, para los católicos, un maestro divino no es un objeto sagrado, sino Jesús mismo, a quien uno puede adorar. Honestamente, esto rara vez se discute, pero muchas personas piensan que todos los lugares religiosos como iglesias, mezquitas, sinagogas son objetos sagrados. Para los católicos, Dios personalmente está presente en cada iglesia. Así que fui a una iglesia para mirar y es cierto que puedes ver la pequeña luz roja junto al tabernáculo, que indica que el Santo Maestro, que significa Jesús, está realmente en el tabernáculo, en la pequeña caja cerrada. Pero entonces pensé, ¿cómo puede un católico creer en algo tan grande? ¿Cómo pueden creer que el pan realmente se convierte en una persona en la misa? Después de la consagración, el anfitrión deja de reproducirse. Honestamente, he tratado de investigar seriamente sin ideas preconcebidas y entender por qué los católicos creen esto. Básicamente, ¿qué razón tienen para creer que para ellos el maestro realmente se convierte en Dios mismo? Porque supongo que ellos no lo creen ciegamente, tienen buenas razones para pensar que es cierto. Espero que sí, de hecho, cuanto más cavo, más respuestas obtengo, lo que a su vez plantea nuevas preguntas. Pero volveré a este tema. En primer lugar, he notado que el sacerdote dijo lo mismo en la misa que Jesús dijo en la última cena. De hecho, los evangelios son libros que cuentan la vida de Jesús y registran la última cena de Jesús. Cuando estaba comiendo, Jesús tomó el pan, proclamó la bendición y se lo dio a sus discípulos diciendo, «Come». Este es mi cuerpo. Les recuerdo que, aunque no parezca ser así, los evangelios son en realidad documentos muy fiables para conocer la vida de Jesús de Nazaret. Se hizo un video que podéis encontrar en mi canal. Entonces, de todos modos, el sacerdote dijo estas palabras en un momento de la misa llamado consagración: «Este es mi cuerpo consagrado para ti». Entonces, levanta al maestro así, y toda la congregación se inclinó y se inclinó, a menudo de rodillas, porque les recuerdo que para ellos no era el pan, sino Jesús que realmente se les apareció. Entonces, el sacerdote hace lo mismo con el Santo Grial, que, según los católicos, es el recipiente para el vino, verdaderamente transformado en la sangre de Cristo. Bueno, otra cosa que he notado empieza a hacerme dudar seriamente. Esta conversión del pan a la carne de Jesús es invisible. En otras palabras, después del momento de la consagración, el anfitrión todavía parece un anfitrión normal, todavía tendrá sabor a pan, pero ya no será pan.
pero Jesús mismo es una transformación invisible. Bueno, ¿por qué no? Si Dios existe y Jesús es Dios, ¿por qué no? Puede hacer lo que quiera. Pero, ¿tenemos buenas razones para creer que esto es cierto? Excepto que tienes que creer. Aquí, amigos míos, es lo interesante. ¿Quién descubrió la existencia de los llamados milagros eucarísticos? Eso es cierto. De hecho, en estos momentos, el anfitrión divino se convierte en un coágulo de carne humana, por lo que esto no ocurre en cada misa. Pero los católicos creen que estos son milagros ocasionales hechos por Dios para mostrar que Jesús existe en el anfitrión divino, aunque sea invisible. Básicamente, el pan que se convierte en invisible Jesús será totalmente visible para fortalecer la fe de los creyentes que tienen algunas dudas. Pensé, vamos a investigar esto y ver lo que vale porque, francamente, nunca había oído hablar de ello. Si fuera cierto que el pan se convirtió en carne humana, sin ningún acto humano, sin ningún engaño, sin ningún truco, sería una locura que pudiera confirmar la fe de los católicos. En primer lugar, lo llamamos milagro eucarístico. Otro nombre para el Maestro Divino es la Eucaristía. La Eucaristía proviene del griego que significa dar gracias. La celebración de la Eucaristía es una misa en la que los fieles dan gracias a Dios por el don de su Hijo Jesús. Entremos en el corazón del problema. ¿Hay realmente milagros en los Maestros Divinos? Cuando empecé a investigar este tema, me sorprendió mucho la gran cantidad de literatura sobre el tema y una vez más nadie hablaba de él. Por ejemplo, un joven adolescente italiano, Carlo Acutis, que murió en 2006 a la edad de 15 años, creó un sitio web que enumera más de 100 milagros eucarísticos que se dice que han ocurrido en la historia. Su sitio web está disponible en varios idiomas y enumera milagros eucarísticos de todos los tiempos y en muchos países diferentes: Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Croacia, Egipto, Francia, Alemania, India, Italia, México, Países Bajos. En definitiva, ¿entiendes el principio? No significa que todos estos milagros sean reales, los evaluaremos uno por uno, pero significa que los católicos reclaman bastante. La vida de Carlo Acutis muestra su sabiduría. Dice que la verdadera alegría es cuando los homosexuales se vuelven a Dios, y la tristeza es cuando se vuelven a sí mismos. Todos nacen originales, pero muchos mueren como copias de Dios, encontrando el propósito de su vida. Lo más sorprendente fue que cuando se enteró de que tenía leucemia a principios de octubre de 2006, recibió la noticia con una sonrisa y una gran tranquilidad, e incluso estaba feliz de ir a ver al Dios que lo creó. Debo admitir que es una fuerza del alma impresionante. En definitiva, cuando descubrí que había docenas de maravillas carismáticas, compré todos los libros que pude sobre el tema. He elegido condensar todo en este video en la investigación más completa posible. En este video encontrarás más de una docena de casos. Creo que, al igual que cuando descubrí todo esto, no te sorprenderá. Para aquellos que no lo sepan, de hecho, este video forma parte de una serie llamada 100 misterios inexplicables, en la que he estudiado el valor de 100 fenómenos científicamente inexplicables. El primer y el segundo misterio he presentado en un video anterior, recomendable para verlo después de esto. En este video he dividido todos los casos que he encontrado en 5 misterios inexplicables. Entremos en el tercer misterio inexplicable de los 100 milagros eucarísticos de la historia. Caminaremos poco a poco por los siglos en orden cronológico. Dejaré lo mejor para el último, es decir, los milagros eucarísticos más recientes, algunos de los cuales pueden haber ocurrido hace años o incluso meses. Pero ahora estamos en Egipto entre los siglos III y Fento. Hay monjes que viven en el desierto y oran todo el día. Se dice que un viejo monje del desierto de Cés, donde se encuentra el monasterio de San Mateo en Cés, era muy débil en fe y dijo que el pan que comemos no es el verdadero cuerpo de Cristo, sino un símbolo. Otros monjes intentaron convencerle de que estaba equivocado y que el Maestro Divino era realmente el cuerpo de Cristo. El monje actúa y responde que si un hecho no me convence, no vacilaré. Respondieron los otros dos: esta semana oraremos a Dios por este misterio y creemos que Dios nos lo revelará. El domingo siguiente, mientras estaban celebrando misa en la iglesia, vieron aparecer un niño en lugar del pan, y un ángel descendió del cielo con una espada, con la que sacrificó al niño y derramó la sangre en el cáliz. En este lugar, el viejo monje se asustó y lloró: Señor, creo que tu pan es el cuerpo. Entonces la carne que tenía en sus manos se convirtió en pan. Te hablo de uno de los milagros eucarísticos más antiguos que se han transmitido, porque sí, cuando empecé mi investigación me di cuenta de que los milagros eucarísticos llevaban 2000 años existiendo. De hecho, desde que Jesús celebró la primera misa en la historia, ha habido muchas misas en todo el mundo para fortalecer la fe de los creyentes. Pero tengo que ser honesto, este dicho muy antiguo no me parece convincente. No quiero desafiar las creencias de nuestros antepasados, pero si pudiera tener más evidencia, no habría rechazado. Así que sigo excavando. Sigo presentando todo esto en orden cronológico, pero les advierto que cuanto más profundo nos adentramos en los siglos, cada vez más curiosidades se intensifican, cada vez más rastros y pruebas para explicar.
Primero encontré otro caso que supuestamente ocurrió en Roma en el año 595. Aún más interesante es que hemos conservado fragmentos del huésped que se dice que se ha transformado en carne humana. Todavía es visible hoy en día en la Alemania anexada. Bueno, eso es mucho mejor, tenemos más rastros. Los fragmentos del anfitrión se conservan en el relicario, una especie de recipiente sagrado, pero como no podemos abrirlo y verificar si realmente es carnal, no prueba mucho. Sin embargo, al seguir cavando, finalmente me encontré con un caso extremadamente interesante. Hoy, al entrar en la iglesia de San Francisco en Lanciano, en el centro de Italia, se puede leer en una placa de mármol que un sacerdote monje duda de la presencia del cuerpo de nuestro Señor en el anfitrión divino. Celebró la misa y, después de hablar de la consagración, vio que el maestro se había convertido en carne y el vino en sangre. Todos los asistentes fueron testigos del evento. Interesante. El hecho de este milagro se remonta a 750 años, hace más de 1200 años. Al principio pensé que era demasiado antiguo para ser probado, pero, de hecho, lo que encontré me sorprendió. En la Iglesia Católica, varias iglesias del mismo territorio están bajo la jurisdicción de una persona llamada obispo o arzobispo, y en 1970 el arzobispo de Lanciano solicitó el análisis científico de los restos del anfitrión. El doctor Eduardo Linoli, director del Hospital de Arezzo y profesor de anatomía, química y microscopía clínica, fue seleccionado para realizar un examen minucioso de las muestras. El 4 de marzo de 1961, el profesor presentó sus hallazgos. Estos fragmentos son realmente fragmentos de carne, específicamente del músculo cardíaco. La sangre sería verdaderamente humana y sería sangre del tipo AB. Bueno, es realmente impresionante hasta ahora, pero quizás nuestros antepasados del siglo XX colocaron en relicarios los trozos de carne que recogieron de cadáveres. Nada nos puede demostrar que fue realmente el huésped en el principio. Por otro lado, lo más sorprendente es que los fragmentos se han conservado durante 1200 años, mientras que el informe señala que no se han aplicado técnicas específicas de conservación. Esto se vuelve muy extraño, ya que el informe indica que en estas condiciones de conservación, todas las bacterias están presentes en un reliquiario sin sellar, y que la carne debería haberse descomponido siglos antes, a menudo solo en meses o años. Los cadáveres expuestos al aire como este se descompondrán por completo. Y eso no es todo. Lo que descubrí que nadie puede encontrar una explicación es aguantar. La sangre contiene todos los elementos de la sangre humana completamente fresca. Intentaré no ser demasiado profesional, pero si quieres hacer un análisis de sangre, podemos hacer lo que se llama un rastro electroforético, que nos permite visualizar todas las proteínas que deberían estar en la sangre en este momento. Esto se hizo en la muestra de anciano, y la sangre contenía proteínas que coincidieron exactamente con las proteínas de la sangre humana fresca normal. Esta anomalía científica por sí sola es suficiente para llamar la atención de todos sobre las conclusiones del profesor Eduardo Linoli. Podría estar equivocado. Si el profesor Linoli dice la verdad, entonces estamos realmente ante una espina en sí misma, un misterio inexplicable, un coágulo de sangre de 1200 años que no solo se ha conservado, sino que reacciona especialmente como la sangre normal. Ante tal enigma, en 1973, el Consejo Superior de la Organización Mundial de la Salud nombró un comité científico para verificar las conclusiones del profesor Linoli. El trabajo duró 15 meses y se realizaron 500 inspecciones. Todos los resultados del profesor fueron confirmados. Los resúmenes de la labor de la OMS y las Naciones Unidas, publicados en Nueva York y Ginebra en diciembre de 1976, señalaron que la ciencia era consciente de sus limitaciones, pero no proporcionaron explicaciones. Bien, entonces obviamente tenemos algo que no se puede explicar. Para aquellos que quieran saber más, vayan a leer el libro de Bruno Samasiccia sobre el milagro del anciano. Muestra en detalle el análisis científico de sangre con todos los formularios y detalles técnicos. No es emocionante, pero al menos demuestra que es realmente sólido. Pero todavía no ha terminado. Realmente no tengo sorpresas. A lo largo de los siglos, cuanto más avanzaba, más descubría que los milagros eucarísticos eran innumerables, mucho más de lo que imaginaba a primera vista. Es difícil de explicar con explicaciones científicas y naturales simples. Pero vamos, un par de ejemplos más antes de pasar a cosas más impresionantes y comprobadas. Por ejemplo, el milagro de Bárcena, ocurrido en Italia en 1264. Un anfitrión casi sangraba durante la misa, hasta el punto de salpicar, si puedo decirlo así. Incluso el lino y las piedras en la iglesia. Tanto es así que todavía hoy en día hay sangre en ciertas piedras de la iglesia y todavía tenemos paños manchados de sangre. Desde entonces empezamos a registrar los registros de las personas que asistieron a la misa durante el evento. Por ejemplo, todavía tenemos un pergamino de los hechos narrados por el notario Cesare Severo Durantino cuando ocurrió el milagro. Como mencioné cuando vi el arcano por primera vez en mi canal, no es porque sea antiguo que no esté verificado. Conocemos con mucha claridad y precisión cosas mucho más antiguas, como las circunstancias exactas de la muerte de Julio César. Así, o la gran cantidad de milagros eucarísticos a lo largo de la historia, la diversidad de sus manifestaciones y su lugar en la tierra no pueden simplemente ser ignorados.
Tenemos que enfrentar la realidad y las pruebas. Hemos tratado de hacer lo mismo en nuestra investigación sobre los milagros eucarísticos. Algunos han tratado de explicar las manchas rojas que aparecen en el pan, como en la foto de la introducción, que voy a explicar a través de la bacteria Serratia, esencia de masa. Es una bacteria formadora de hemo que crece a temperatura ambiente en alimentos que contienen carbohidratos como azúcares. Estos gérmenes se asemejan a la sangre, pero para los milagros eucarísticos y los estudios científicos se han llevado a cabo. No debemos tratar a los investigadores como tontos. Saben reconocer la sangre humana y a veces son capaces de indicar con mayor precisión el tipo sanguíneo, incluso una parte del corazón, como en el anciano. En cuanto al milagro de Borcena, durante la restauración a principios de 2015, a través de fotografías ultravioleta, efectivamente se encontraron rastros de sangre verdadera dividida en plasma y suero en la tela de la reliquia. Tenemos el milagro eucarístico que tuvo lugar en Burdeos, Francia, el domingo 3 de febrero de 1822. Ese día, a las 4 de la tarde, en la capilla del convento de las monjas de la comunidad de las Hijas de Loreto, se realizó una pequeña ceremonia en la que las monjas adoraban la llamada Eucaristía. El Santo Sacramento es precisamente la Eucaristía que se expone en la llamada monstrancia, para que los fieles puedan adorarla. Lo siento, sé que es una palabra complicada. Un sacerdote, el padre Dolos, vino a instalar el Santo Sacramento, porque solo los sacerdotes tienen derecho a hacerlo. Durante la ceremonia, que duró unos 20 minutos, de repente se produjo un fenómeno inusual. La congregación ve en el maestro el rostro de Cristo, vivo, moviéndose, inclinándose, sonriendo. Para ser más precisos, les voy a leer un extracto del testimonio del sacerdote, porque sí, de hecho tenemos los testimonios escritos de 14 de las 21 personas que estaban en la iglesia en ese momento. Para aquellos que quieran saber más, este caso está bien documentado. Encontraremos todas las fuentes, por ejemplo, en este libro, narraciones y testimonios de los acontecimientos de Burdeos en 1822. Este es el relato del sacerdote describiendo a Jesús que vio en el ejército. Su cuerpo era muy blanco, era un joven de unos 30 años, muy hermoso. Él lleva un cinturón rojo oscuro. De vez en cuando se inclinaba hacia la derecha y hacia adelante. Sorprendido por el milagro y incapaz de creer a mis ojos, al principio pensé que era solo una ilusión. Pero mientras el milagro continuaba y no podía permanecer en esta incertidumbre, hice un gesto al niño con el sensor para que se acercara un poco. Le pregunté si había visto algo especial. Él respondió que había visto el mismo milagro y que lo estaba viendo de nuevo. Bueno, no voy a leer todo para ustedes, es muy largo, pero básicamente todos los que están mirando al anfitrión vieron muy claramente a Jesús dentro. Sinceramente, cuando leemos todos los testimonios consistentes, y si quieres, puedes hacerlo, es difícil creer que todo el mundo miente. Son personas sencillas, honestas, no intentan impresionar a la gente, simplemente dicen lo que ven. Tenemos una variedad considerable de testigos, porque además de las monjas, también tenemos chicos de altar, estudiantes y mujeres no creyentes. El padre Dolores también estuvo presente. Él no es el sacerdote que normalmente cuida de la comunidad, la hipótesis de la ilusión colectiva. He demostrado en investigaciones anteriores por qué esta hipótesis es imposible. Hubo otros milagros donde el rostro de Jesús apareció en el anfitrión. El 26 de enero, a las 19:02 en la iglesia de Saint-André, tras la misa del padre Henri Lacombe, comenzó la adoración de la Eucaristía. Así que la adoración es cuando el Santo Sacramento está expuesto a la visión de todos en el anfitrión, y para que quien lo desee pueda mirarlo, rezarle y adorarlo como el verdadero Jesús. Según muchos testigos, el rostro de Jesús apareció en el anfitrión y luego desapareció al final de la adoración. Lo sabemos porque cuando apareció el rostro, en cuestión de minutos, la noticia se extendió por toda la tierra como un incendio forestal, hasta el punto de que una gran multitud de personas, incluidos periodistas y personas de la capital, Santini, acudieron a la iglesia para ver el milagro. Se estima que 1000 personas vieron el milagro con sus propios ojos, que duró varias horas y pudieron testificar después. No convencido. Otro fenómeno similar ha ocurrido recientemente e incluso puede ser filmado. Este es el 5 de mayo de 2001, Cherry-Taconam, India. El sacerdote, el padre Johnson Carur, dijo más tarde que cuando abrió el tabernáculo vio una figura semejante a un rostro humano en el dueño. Estoy muy conmovido y pido a los fieles que oren. Pensó que yo también era el único que vio esta cara. Le pregunté al altarero qué había visto. Él respondió: vi una figura. Noté que los otros creyentes estaban mirando atentamente al monstruo. La adoración comenzó y con el tiempo la figura del hombre se volvió más clara. No tuve el coraje de hablar y comencé a llorar, aunque él llamó a un fotógrafo para capturar el momento. Todavía tenemos esas fotos hoy. Pero en cualquier caso, no quiero decir demasiado sobre estos milagros de la historia, porque son demasiado numerosos para que pueda presentarlos todos. En cualquier caso, creo que todos estos milagros carismáticos de la historia, y especialmente el de Ancino, son suficientes para decir que juntos forman un misterio que se puede explicar científicamente. Son demasiados. Al examinar cada uno de ellos, nos damos cuenta de que la mayoría son muy maduros. Al respecto, cada uno tiene su propia opinión. En cualquier caso, lo que ustedes verán más impresionante es el milagro eucarístico reciente y muy maduro que tuvo lugar hace apenas unos años en el siglo XXI.
Pero antes de mirarlos, veamos primero el cuarto de los 100 secretos inexplicables, el milagro eucarístico inusual. Porque sí, el milagro eucarístico no siempre es cuando el pan se convierte en un trozo de carne. Puede ser la aparición del rostro de Jesús en un anfitrión, como en Burdeos, India, o en la isla de Reunión. Pero a veces puede ser más espectacular. Ven, os muestro el milagro eucarístico más original que descubrí años antes de los eventos de Burdeos. Todavía en Francia, pero esta vez en Oriente, el 26 de mayo de 1608 en la abadía de Faverney. A las 3 de la mañana, el responsable entró en la iglesia para tocar la campana y llamar a los monjes a orar. Se llama la oficina de las niñas. Cuando abrió la puerta de la iglesia, vio una espesa columna de humo llenando el pasillo central. El incendio había avanzado significativamente. El fuego parece haber comenzado desde el altar, el tipo de mesa donde el sacerdote celebra la misa. Este monasterio está lleno de madera. De hecho, el día anterior, los monjes del monasterio habían colocado en el altar una monstranza que contenía una luna plateada, 2 anfitrión sagrado. Las velas colocadas a ambos lados del monstruo deben haber sido encendidas por error, y después de derretirse, encendieron el altar y luego la iglesia. Haga una alarma inmediatamente. Los monjes se apresuraron a apagar el fuego. Luego intentaron recuperar algunos fragmentos de los muebles destruidos en medio de las cenizas aún calientes. Como puedes imaginar, fue un pánico completo. Sin embargo, 2 milagros están a punto de suceder. Entre los fragmentos entre el lino carbonizado y el candelabro medio derretido, un monje encontró una carta del Papa y una del arzobispo Besson, intactos. Ahora las 2 cartas han sido colocadas frente al altar de madera que ha sido completamente quemado. Por lo tanto, su excelente estado de conservación es desconcertante. En realidad, no era nada comparado con lo que iba a suceder. Un instante después, Antoine Udolo, un niño de 15 años, levantó la vista y vio el monstruo suspendido en el aire a más de 1,5 metros de altura, justo donde el sacerdote lo había mostrado el día anterior. Básicamente, el Santo Sacramento, el monstruo que contiene el anfitrión divino, flota. La noticia se extendió rápidamente y sacerdotes y curiosos espectadores acudieron al monasterio para presenciar la suspensión del monstruo. La mayoría se arrodilló en adoración porque vieron en este signo la confirmación de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Otro grupo religioso, los capuchinos de Visur, también fue alertado. Llegaron alrededor de las 17 del mismo día. Porque sí, el monstruo ha estado flotando desde alrededor de las 3 de la mañana y todos los que quieran pueden venir y presenciar este milagro. En la mañana del 27 de mayo, los capuchinos redactaron su primer informe para explicar los eventos. A las 10 de la mañana, la multitud se sorprendió por el sonido de las cuchillas vibrando. El monstruo empezó a moverse. Descendía suavemente hacia el suelo, como si fuera sostenido por una mano invisible, y reposaba delicadamente sobre una tela extendida por los monjes. 2 anfitriones en el monstruo están intactos. El número de testigos y la iglesia se llenó de gente. Ese día, más de 1000 personas, la capacidad de la iglesia del monasterio, presenciaron este impresionante doble milagro. Objetos que pesan varios kilos. Es científicamente imposible que el monstruo flote en el aire durante más de 30 horas sin ayuda humana o tecnológica. Además, los 2 anfitriones sagrados y las 2 epístolas sobrevivieron a las llamas sin ninguna explicación natural, ya que todos los muebles circundantes fueron quemados. Todos en la zona hablan de esto. Una semana después del milagro, 3 jueces vinieron a Fabonnet para interrogar a 54 testigos, incluidos 7 monjes jurados. Los resultados son claros. La investigación se llevó a cabo con seriedad, con registros escritos e impresos de testigos directos que aseguran una comprensión precisa de las circunstancias del milagro. Más de 1000 testigos directos de diferentes orígenes hicieron imposible la idea de alucinaciones colectivas o conspiraciones. Aquí hay un milagro eucarístico más inusual. San Andrés de Tumaco, una pequeña isla cerca de Colombia, el 31 de enero de 1906. 10:36 horas. Cuando el suelo comenzó a temblar, un terremoto de magnitud 8.8 en la escala de Richter sacudió la isla durante 10 minutos. La gente muy religiosa se reunió espontáneamente frente a la iglesia. Fue entonces cuando un pescador anunció que el océano se estaba alejando de la costa. Todos entienden la terrible noticia. En pocos minutos, un tsunami golpeará la isla y destruirá todo en su camino. Los temblores se sintieron a lo largo de la costa del Pacífico de Centroamérica y hasta California, así como en Japón. En Tumaco, los daños fueron considerables, pero lo peor aún estaba por venir, ya que era imposible escapar de la catástrofe del tsunami que se avecina. De hecho, Tumaco es una isla completamente plana. Su punto más elevado está a una altura de 2 metros sobre el nivel del mar. Al darse cuenta que la humanidad no tenía esperanza de escapar de la muerte, la gente entró en pánico. Entonces uno de los sacerdotes, el padre Lalondo, se volvió hacia el cielo en busca de ayuda y alabanza, con la intuición de que la única barrera que podía oponerse al tsunami era la Eucaristía. Entró en la iglesia y caminó hacia el tabernáculo. Se llevó el enorme anfitrión divino con él y no se tomó el tiempo de ponerlo dentro del monstruo. Afirmará que, en ese momento, una tranquilidad abierta y natural lo llena y le hace creer que realmente tiene el cuerpo de Cristo en sus manos y puede hacer cualquier milagro. Luego, volviéndose hacia sus feligreses, exclamó:
vayamos todos a la playa, hijos míos, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Detrás de todos, el sacerdote sostiene al maestro y se dirige en procesión hacia la playa. Allí, a unos cientos de metros de Tumaco, la multitud vio una enorme ola de más de 10 metros de altura que se dirigió hacia la orilla. Instintivamente, la gente se retrocedió, dejando al sacerdote solo frente a la marea que estaba a punto de engullarlos. Lentamente y solemnemente, ante el tsunami, el padre Larondo levantó con ambas manos el gran anfitrión para dibujar una amplia bendición sobre la marea. Entonces se quedó allí, incapaz de moverse, no creyendo. Detrás de él resonó un grito, cantado por los fieles milagros. Milagros. Entonces el sacerdote se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. En lugar de golpearlo, las olas se detuvieron y se suspendieron por unos segundos antes de retirarse hacia el mar, que se calmó y gradualmente recuperó su aspecto normal. El anfitrión fue llevado de vuelta a la iglesia, donde los fieles lo adoraron hasta altas horas de la noche en el campo de acción de gracias, colocado en el monstruo. La historia parece tan enorme que es comprensible que haya algunas pequeñas dudas, si me entiendes. Pero, de hecho, después de investigar, he descubierto que, como en otros casos que he mencionado antes, es mucho más confiable de lo que pensé inicialmente. De hecho, además de los numerosos testimonios que tenemos, hay una prueba muy sencilla de que este milagro es real. Y es que cualquiera puede confirmar la existencia del terremoto del 31 de enero de 1906 y la enorme destrucción que causó en todas partes. En otras partes de Panamá, por ejemplo, las calles fueron destruidas, los barcos fueron empujados fuera del puerto y encontrados en el centro de la ciudad. Al menos 1000 personas murieron en Colombia y Ecuador. Durante cientos de kilómetros, las olas no salvaron a nada excepto a Marco. Sin embargo, esta isla plana lejos de la costa colombiana es uno de los lugares más expuestos del epicentro y lógicamente el tsunami debería haber causado los mayores daños aquí. Sin embargo, no hay absolutamente ningún daño, ningún rastro de las olas que pasan, nada. Y todos los aldeanos contaron la misma historia que este presentador que estaba bloqueado frente a la primera ola y solo pudieron aceptar que algo completamente inexplicable había sucedido. Incluso hoy en día, la playa donde ocurre el milagro sigue siendo conocida como la playa del milagro. Es una locura que un maestro divino evite un tsunami, pero también hay un maestro que evita un incendio. Fue el 21 de noviembre de 1770, alrededor de las 7 de la mañana, cuando se produjo un incendio en una casa en Augli, en la región francesa del Jura. El fuego se extendió rápidamente por el pueblo y llegó a la plaza del ayuntamiento, donde la mayoría de las casas eran de madera. Uno puede imaginar el pánico en ese momento. Todos estaban ocupados en la calle apagando las llamas. En el otro extremo de Oglai hay un monasterio de capuchinos. Los monjes observan desamparados el desastre, pero uno de ellos, un sacerdote, tiene una idea. Corrió a la iglesia y salió a la calle con la Eucaristía, a pocos metros de las llamas. Al llegar a la casa de Maynard, el sacerdote pidió que se pusiera una mesa. Una vez que la mesa está lista, coloca al anfitrión sobre ella y se arrodilla. De repente, todos notaron que el fuego a su alrededor parecía estar disminuyendo, como si las llamas fueran extinguidas por una fuerza invisible. Muchos testigos oculares de milagros han sido testigos de la ciudad, y aún hoy, cada 21 de noviembre, Orguile celebra la procesión del fuego. El sacerdote de la iglesia llevó la Eucaristía a través de la calle principal y se detuvo frente a la vieja casa de Menar, donde el devastador incendio había detenido. De hecho, los milagros eucarísticos, no solo el pan se convierte en carne, son muchos más. También se han reportado casos en los que las personas han sido sanadas milagrosamente después de recibir la Eucaristía. Por ejemplo, no he mencionado que la Eucaristía es el momento en que los católicos comen el anfitrión divino al final de la misa porque creen que Jesús quiere entrar en ellos. Fisiológicamente, esto no es canibalismo. En cuanto a los católicos, Jesús sí está presente en el anfitrión de una manera invisible. El huésped conserva el sabor del pan y cuando los católicos comen el huésped no se parece en absoluto a la carne. Excepto durante el milagro eucarístico, los católicos no comen el huésped que ha experimentado un milagro visible. Espero no haberte perdido. Hablaremos más de ello más adelante. Estoy hablando de aquellos que, después de haber recibido al Divino Maestro, se sanaron inmediatamente de una enfermedad grave. Un caso histórico bien conocido ocurrió en La Rochelle, Francia, en Pascua de 1461. Madame Jean Leclerc llevó a su hijo Bertrand, de 12 años, a la iglesia de San Bartolomé. El niño de 7 años quedó mudo y paralizado después de una terrible caída. En el momento de la Eucaristía, le mostró a su madre que él también quería recibir a Jesús en la Eucaristía. El sacerdote, al principio un poco vacilante, finalmente aceptó. Tan pronto como Bertrand recibió al maestro, se sintió sacudido por una fuerza misteriosa. Inmediatamente pudo moverse y hablar de nuevo. Entonces se escribió inmediatamente un documento para conmemorar estos acontecimientos. Y el manuscrito que describe este milagro todavía se conserva en la Catedral de La Rochelle. Pero esto